quería iniciar comentándoles un poco acerca del colegio en casa. El colegio en casa es algo que muchas personas hacen hoy día. Colegio en casa quiere decir que los muchachos van al colegio o no van al colegio de forma normal, sino que todas las clases las toman de parte de los padres o por internet otras personas les dan esas clases. Yo no conozco mucho del tema de colegio en casa porque tanto yo como mis hijos fuimos al colegio tradicional, pero algo que me preguntaba es cómo hacen las personas que hacen colegio en casa para suplir las clases de laboratorio, de física, de química o cualquier tipo de laboratorio. Hice una búsqueda a aquel que lo conoce todo, Google, y encontré que en algunos lugares llevan a los muchachos a unos laboratorios que están diseñados para proveer ese servicio. Esto porque no hay laboratorios en casa. Y yo creo que la práctica en los laboratorios es fundamental porque no se puede uno quedar solo con la teoría. Yo recuerdo el olor del formol, probablemente muchos de ustedes igual. Durante mi tiempo de escuela disectábamos a ranas. Eso normalmente no se hace en una casa. Las pipetas y los químicos mezclados los teníamos para producir algún tipo de reacción, o usábamos alguna máquina, una centrifugadora, por ejemplo, para acelerar mediante la fuerza centrífuga la decantación o la sedimentación de lo que habíamos mezclado. Inclusive recuerdo haber participado en una feria de ciencia con otros compañeros y recuerdo inclusive un grupo de compañeros que hizo un proyecto que me llamó mucho la atención, y es que ellos utilizaron los desechos de los cerdos para producir energía. Las clases prácticas son fundamentales y yo creo que en la iglesia es igual. No se puede solo recibir la teoría, no puede solo escuchar sermones y leer la Biblia, sino que hay que practicarla. Y un lugar de practicarla o para practicarla es en medio de los hermanos. Noten el versículo 25 del capítulo 4, dice ahí al final, porque somos miembros los unos de los otros. Yo creo que aquí está hablando en el contexto de la iglesia y ya lo vamos a desarrollar un poco más adelante. Y con lo que quiero iniciar hoy es diciendo que el evangelio de Jesucristo es práctica y se practica principalmente con los hermanos, pero no quiere decir que no lo vamos a practicar con los de afuera, también practicamos con los de afuera, pero leamos el texto completo, versículo 25, capítulo 4, versículo 25. Por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablad verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Aireaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis oportunidad al diablo. El que roba, no robe más, sino más bien trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga para compartir con el que tiene necesidad. No salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino sola la que sea para la buena edificación según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Y no entristezcáis el Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. Si lo observaron, si lo notaron en estos textos, hay instrucciones prácticas. Pablo está exhortando a los efesios a no caminar como lo hacen los otros gentiles. Pablo les dice que deben despojarse, o ya se los había dicho, que deben despojarse del viejo hombre y que se vistan del nuevo hombre, en Efesios 4, 20 al 24. Recuerden que para despojarse de ese viejo hombre
deben ser creyentes. Si no son creyentes, estas palabras no son para usted, no es para los incrédulos. Si usted, por el contrario, es creyente, estas palabras son para usted. Si no lo es, pues ¿qué espera? ¿Qué espera para creer? Los cielos proclaman la gloria de Dios y la expansión anuncia la obra de sus manos. Acabamos de cantarlo. Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Él es santo. Y el hombre, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se han desviado y se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Así que, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y si se arrepienten, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Viva entonces de acuerdo a esa nueva vida, pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó para su gloria y excelencia. Este es el Evangelio, acabo de dárselos, acabo de decírselos, es lo que está en las Escrituras, todos esos son textos que están allí, para que lo crea. Y si usted lo ha creído, Pablo le está dando ahora unas aplicaciones prácticas de cómo una nueva persona en Cristo vive día a día. Desde el versículo 25 en adelante hasta el 32 está dando estas nuevas o estas prácticas, estas aplicaciones. Esta nueva sección, si lo observaron, en la lectura, lo que acabamos de leer, tiene cinco exhortaciones con respecto a la conducta de los creyentes. Y cada una de estas exhortaciones tiene tres partes: un mandamiento negativo, un mandamiento positivo y la razón de ese mandamiento positivo. Todas las exhortaciones tienen las tres partes en el mismo orden, excepto la segunda, que invierte las dos primeras partes. Las otras, hoy veremos una y las otras las veremos en las semanas que vienen. Hoy nos enfocaremos en el versículo 25, que dice: por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablad verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Lo primero que quiero que observe en estos textos es la palabra falsedad. La Biblia de las Américas así lo dice. Mentira, dice la Reina Valera. Falsedad es un término más general que mentira. Y creo que falsedad da un mejor matiz al término en original, en el griego. Esto porque falsedad incluye mentira. Inclusive incluye mentiras que se dicen sin decir ninguna palabra. Usted puede mentir quedándose callado cuando sabe que algo está mal, y si se queda callado, eso es mentira. O puede mentir como hacíamos de pequeños, con los dedos cruzados. ¿Recuerdan? Algunos de ustedes, probablemente no muchos, pero yo lo hacía. Uno lo pone acá y puede decir cualquier cosa. Y no es mentira, pero sí es mentira. Es una mentira. Pablo inicia con esto de la mentira y la verdad. Pero si lo recuerdan, en el versículo 24 mencionó la verdad ya. Y os vistáis del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. ¿Sí lo recuerdan? El nuevo hombre ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Esto de la verdad es algo muy importante. Tan importante que Pablo mismo lo repite. Y lo repite porque lo más esencial en la vida cristiana es ser verdadero. Y el cristianismo contrasta con el mundo porque en el mundo gobierna la mentira y en el cristianismo debería gobernar la verdad. Debe gobernar la verdad. Pablo dice que en el viejo hombre, en el que se encontraba usted antes de creer y en el que se encuentra usted si no ha creído, el común denominador en el viejo hombre es la falsedad y la mentira, el engaño y los deseos engañosos. ¿Recuerdan el versículo 22? En cuanto
a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos. Esa es una característica de la vida anterior. Y una característica de la vida cristiana es el hecho de que ahora pertenece al reino de la verdad. De hecho, cuando un hombre se ha convertido en cristiano, decimos de él que ha visto la verdad, que ha visto la luz. Eso es lo que afirmamos. ¿Y qué decimos acerca del Evangelio o de la Biblia? Bueno, decimos es verdad y nada más que la verdad. Todas las demás visiones de la vida y del hombre y de la existencia y de cómo el hombre vino a este mundo y lo que le espera al hombre después, todo eso son mentiras a menos que estén fundamentadas en la verdad. Demos gracias a Dios por haber sido liberados del mundo de mentira, el cual está gobernado por Satanás. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. ¿Es usted salvo? Bueno, está en la verdad. Si no es salvo, entonces está en la mentira. Juan nos habla repetidamente de este tema de la verdad. A él le apasionaba, a Juan el apóstol. Era un hombre que le apasionaba la verdad. Vamos a Primera de Juan, una de las últimas cartas. Primera de Juan, versículo 5, dice estas palabras el apóstol Juan. Y primera versículo 5, 1:5. Y este es el mensaje que hemos oído de él y que os anunciamos. Dios es luz y en él no hay tiniebla alguna. Si decimos que tenemos comunión con él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Mas si andamos en la luz, como él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesús su Hijo nos limpia de todo pecado. Y Juan no para ahí, en ese texto vuelve y habla de la verdad. Pero vayamos a Segunda de Juan. Segunda de Juan dice el versículo 1: el anciano, a la señora escogida y a sus hijos, a quienes amo en verdad. Y no solo yo, sino también todos los que conocen la verdad. ¿Sí lo notan cómo él vuelve y toca el tema de la verdad? Versículo 2 dice, a causa de la verdad. Este hombre es un apasionado por la verdad, que permanece en nosotros y que estará con nosotros para siempre. Y noten el versículo 4, mucho me alegré al encontrar algunos de tus hijos andando en la verdad. Y noten ahora la tercera epístola de Juan, versículo 3. Pues me alegré mucho cuando algunos hermanos vinieron y dieron testimonio de tu verdad. Esto es de cómo andas en la verdad. Y luego el versículo 4, no tengo mayor gozo que oír que mis hijos andan en la verdad. Y el versículo 12, Demetrio tiene un buen testimonio de parte de todos y de parte de la verdad misma. También nosotros damos testimonio y tú sabes que nuestro testimonio es verdadero. Este Juan es un apasionado de la verdad. Eso debe ser o debemos ser cada uno de nosotros. Buscar lo que es verdadero. Y Pablo en Efesios está haciendo algo similar. Noten que termina el versículo 24 con verdad. Vayamos allí otra vez, Efesios 4:24. Termina el versículo 24 con verdad e inicia el versículo 25 hablando de la verdad. Y su argumento en estos versículos es este. Lo que les está diciendo es, usted ya no es lo que fue antes en su vida anterior. Al creer en Cristo se ha convertido en algo que es completamente diferente. Ahora es una persona que conoce la verdad. Y eso lo hace diametralmente diferente. Y tengo que decir que la verdad no es simplemente una cosa que se deba considerar de forma objetiva o disfrutar intelectualmente. Muchos así son, lo disfrutan
las verdades que encontramos en las Escrituras, conocen y disfrutan esas verdades, pero no son practicantes. Por eso es que él ha dicho estas palabras. Por eso es que encontramos algunos predicadores que predican, pero no aplican. O algunas personas que así hacen, predican, conocen las verdades, pero no las aplican. Bueno, la verdad debe aplicarse. Y por eso es que Pablo nos está dando estas aplicaciones en estos textos. ¿Quién ha escuchado algún sermón de Paul Washer? ¿Algún sermón de Paul Washer? Bueno, varios. Probablemente ustedes han escuchado uno de sus sermones más impactantes que predicó a un grupo de jóvenes en el 2002. En su prédica, él inicia con estas palabras. Él les dice que va a predicarles la verdad y que le van a odiar por esto. Y predicó ese sermón con mucha elocuencia acerca del pecado. Y en un momento la gente empezó a aplaudirlo. ¿Y saben qué dijo Washer? Yo no sé por qué están aplaudiendo. Estoy hablando de ustedes. Estoy hablando de su pecado y la verdad de su destino. La verdad no es para aplaudir. La verdad es para aplicar. Hay que aplicarla. Y si aplicar la verdad significa dejar su pecado, pues déjelo. Si aplicar la verdad significa creer en Jesucristo como su Salvador, pues crea. Pero no, en muchas ocasiones tomamos la verdad y la desparramamos y la desechamos. O simplemente la ponemos en el intelecto y nada de práctica. La verdad es ultrajada a menos que se dé cuenta que la debe practicar, que se debe aplicar. El propósito de toda doctrina y de todo conocimiento es llevarles a una vida práctica, una vida que esté en conformidad con la verdad que dice que cree. Es terrible, terrible, mis hermanos, detenerse en el conocimiento. Y sí, el conocimiento es esencial, es absolutamente esencial. Y es por eso que el apóstol nos ha dado 3 capítulos, casi 4, porque en el 4 también nos habla en Efesios de conocimiento, de doctrina. El conocimiento es esencial y no se puede desechar, pero detenerse en el conocimiento teórico o en el conocimiento académico es tan malo, sino peor que ser ignorante. Mis hermanos, una comprensión real y verdadera de la verdad siempre conduce a la aplicación. De modo que si un hombre no aplica la verdad, su problema es que no ha entendido la verdad. No lo ha entendido. Porque si un hombre se aferra a una verdad y ve lo que significa y ve las implicaciones, necesariamente debe aplicarlas a la vida. Por eso es que Pablo nos da esta parte después de la teoría, nos da la práctica. Por lo tanto, dice, noten ese versículo 25, por tanto, después de que ha hablado 3 capítulos, hablándonos de la teoría, y ahora en 25 dice, por tanto, de aquí en adelante empieza a practicar. Mis hermanos, la verdad debe, no solamente en el presente, sino que deberá afectar su vida y cada una de sus partes. Pablo dice en este versículo 25 que no mienta, sino que diga la verdad, que no se airee, que no robe, que no diga tonterías o que no hable tonterías. Les dice cómo de llevar sus relaciones entre padres, hijos, maridos, mujeres, y estos son los versos que vamos a estudiar en las próximas semanas. Aquí trata en estos textos todos los asuntos concebibles de una persona, de sus relaciones, de sus actitudes. No se pierdan los domingos que vienen, porque van a ser de bendición para todos nosotros, porque vamos a meditar en esas verdades, en cómo vamos a poner en práctica las doctrinas. Y en esta sección vemos y veremos la verdad y la fe cristianas aplicadas porque en la vida espiritual no hay apartados. Antes en Colombia era común
los apartados aéreos. Seguramente muchos de ustedes los conocieron. Y estos eran unas cajas que ponían en unas oficinas para que el correo llegara al apartado aéreo y no llegara a su casa. Estaban apartados de su dirección, de donde vivía. Estaban en diferentes lugares de la ciudad. Me parece que ya no existen. Yo traté de buscar algo y ya no los vi. Puede que sí. Pero como no deben existir, o como no existen, no deberían existir apartados en la vida cristiana. No hay apartados de ningún tipo. No hay nada tan erróneo como dividir su vida en apartados o compartimientos. Es terrible venir a la iglesia el domingo y poner cara de piedad y llegar a la casa y comportarse como un o una arpía. ¿Saben lo que es una arpía? Es una palabra que viene del griego arpía, así es, y es una ave muy bonita, con rostro de mujer y cuerpo de ave de rapiña. Es decir, que pone cara de que no mata un mosco, pero tiene garras que destrozan. Así que hay personas que el domingo, frente a las otras personas, se comportan nobles, dóciles, mansos, humildes y piadosos, pero en la intimidad de sus casas son agresivos, punzantes, intimidadores, jactanciosos y duros. Recuerdo al celador o al guarda de mi edificio, en el edificio en el que vivo, que un día me dio quejas de un hermano. Me dio quejas porque el hermano, que había ido a un estudio bíblico, esa noche le humilló. Me dijo en ese momento, el guarda, o al otro día o en esos días, después de que las personas ya no estaban, dijo que él sabía que era una persona de menor nivel, pero que no era necesario que lo hubieran humillado de esa forma. Mis hermanos, deben ser religiosos, deben ser verdaderos, no solo los domingos, sino siempre, en todo momento. Su conducta debe ser la misma en todas partes, en la iglesia, en el supermercado o en el lugar donde quiera que esté. O para decirlo de otra forma, su fe cristiana debe manifestarse y ponerse en práctica, no solamente en su conducta pública o profesional, sino en cada parte de su vida. Hay cierto tipo de hombres que son muy escrupulosos en su conducta pública, pero no son así cuando llegan a su casa. Hay hombres en los negocios o en el trabajo que nunca mentirían ni harían nada deshonesto. Hombres que son considerados honestos y fieles, pero sus normas de conducta privada en sus hogares, en el seno de sus familias, es algo sorprendentemente diferente. Pablo muestra aquí que esas variaciones son completamente erróneas. La enseñanza y los principios cristianos deben gobernar toda su vida en todo detalle. En cierto sentido, piensen en esto, en cierto sentido, el mayor gozo de la vida cristiana es que ya no tiene que vivir vidas dobles. Ya no. Vidas dobles, las vidas dobles siempre son características del hombre que todavía está en sus pecados. Pero usted ya no tiene que ser doble con los otros hombres. Puede ser como es. Ni tampoco ser doble con usted mismo. ¿Por qué? Porque ha sido liberado del pecado. En nuestro texto de hoy vamos a ver una gran enseñanza del apóstol acerca de no vivir esas vidas dobles. Y noten el método que el apóstol en su enseñanza utiliza. Ese es el patrón que continúa en toda la sección. En primer lugar, nos da un mandato negativo, diciendo qué es lo que no deben hacer. Luego da un mandato positivo, que es lo que deben hacer. Y en tercer lugar, nos da la razón de hacer las cosas positivas. Noten ahí el versículo 25. Por tanto, dejando a un lado la falsedad, ese es el mandato negativo. Hablad verdad cada cual con su prójimo, ahí está lo positivo. Porque somos miembros los unos de los otros, y aquí encontramos la razón de la acción. Los receptores originales de esta carta, la iglesia de Éfeso, habían estado viviendo una vida de mentira, de fraude, de robo, de engaño y de todo lo que el apóstol más adelante nos habla en esos versículos. Esa era la característica de sus vidas en ese momento.
Y no es diferente a lo que vivimos hoy en nuestro país, en donde muchos hablan mentiras sin pena. Es lo más normal decir mentiras. Pero ¿qué se espera de este mundo caído? El problema es cuando los que dicen las mentiras son aquellos que se han convertido en cristianos. Eso sí está mal. Y es a ellos a los que les habla Pablo. Y Pablo se los tiene que decir porque por más que habían sido regeneradas, estas personas todavía mentían. No dejaban de pecar. Tenían una lucha con la mentira, una lucha con su naturaleza y esas viejas tendencias. ¿Y qué les dice el apóstol que hagan? Que sigan su exhortación. Y la exhortación no es simplemente que vengan a Dios y oren para que Dios les saque de sus vidas la falsedad. Él no dice, ore a Dios para liberarse de esa tendencia a mentir. Lo que les dice es, deje de mentir. Deje de mentir. Y asegúrese que siempre dice la verdad. ¿Sí notan? Es un principio muy importante. El apóstol dice, por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablad verdad cada cual con su prójimo. Esto es lo que usted y yo tenemos que hacer. Que no salga de su boca ninguna comunicación corrupta. Deje atrás toda amargura, ira, enojo, queja o mal hablar. Que todo eso se aparte de usted. Al que roba le dice que no robe más. No le está pidiendo que ore para que sea liberado de la tendencia a robar. Él le dice, no robe más. Ya está. Que más bien trabaje y que trabaje con sus manos para que tenga para darle a aquel que necesita. Usted y yo estamos llamados a hacer estas cosas, a ponerlas en práctica, a poner en práctica esta aplicación o esta enseñanza que nos da el apóstol. Cuando el apóstol dice que debe dejar de lado la mentira, no se limita a decir o a describir que es mentira, a decir que la mentira es algo terrible, y luego describe la mentira y todo el daño que puede hacer. Y sí, por supuesto, la mentira es terrible. Pero lo que le está diciendo es, déjela, deje de lado la falsedad. Y como usted profesa ser cristiano, está en ese grupo, deje de mentir. Y tiene una buena razón para no mentir, porque ya no tiene, la razón que tiene es que ha sido reconciliado con Dios, conoce a Dios, está en comunión con Dios. Y por esto no debe mentir. El apóstol Juan enfatiza que si un hombre dice que le conoce, pero no guarda sus mandamientos, es un mentiroso. Es imposible caminar en la luz y en la oscuridad al mismo tiempo. Es imposible decir que conoce a Dios y no tener comunión con Él. Porque tener comunión con Dios significa que anda en la verdad y es veraz. David, el rey David, después de su pecado con Betsabé, confesó su pecado y dijo, he aquí, tú deseas la verdad en lo más íntimo. Él sabía que ninguna falsa o falsedad o farsa, ninguna mentira ayuda para nada en la presencia de Dios. Él dice, no sirve de nada fingir, no sirve de nada. Debe desear la verdad en lo más íntimo, como lo dice David. Esto porque no hay nada oculto para Dios. Usted puede engañar a otros hombres, los puede engañar, pero Dios lo ve todo. Y Él exige honestidad, inclusive en lo más íntimo. Por eso es que Pablo está dando estas palabras, por eso es que él está hablando de la verdad. No hay nada que represente mejor a Dios como la verdad y la veracidad. Y cuando usted lo hace, nada se le parece más a Dios que cuando está en verdad. Pero es igualmente cierto que no hay nada que represente mejor al diablo que la mentira. La mentira es la esencia misma de la naturaleza de su ser. El Señor Jesús lo dice en Juan. Vamos a Juan un momento, Juan 8. En Juan 8, versículo
41, en este momento unos judíos están discutiendo con Jesucristo y objetando la verdad porque los condenaba y los reprendía. Y él les dice, Jesucristo, versículo 41, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Ellos le dijeron, nosotros no nacimos de fornicación, tenemos un padre, es decir, Dios. Jesús les dijo, si Dios fuera vuestro padre, me amaríais, porque yo salí de Dios y vine de Él, pues no he venido por mi propia iniciativa, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis lo que digo? ¿Por qué no podéis oír mi palabra? Sois de vuestro padre el diablo, y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue un homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y el padre de mentira. Así es como el Nuevo Testamento trata la verdad y exhorta a los creyentes a no mentir. Las Escrituras en muchos lugares contrastan la verdad con la mentira y muestran el significado de estos dos conceptos. Ser verdadero no es simplemente ser un buen caballero o un hombre de palabra y ser sincero. El mundo puede ser eso. Un pariente mío falleció la semana pasada en Bucaramanga y era reconocido por su honestidad en los negocios, pero no era creyente. Sí, se habló mucho de su honestidad en los medios la semana pasada allá. Y el mundo puede hacer eso. Pero usted y yo como cristianos estamos obligados a ver la verdad por lo que es y la mentira en toda su malvada dimensión. La verdad debe ser la prioridad y solo se puede hacer eso en el contexto cristiano. ¿Recuerdas Ananías y Zafira? En Hechos 5. En ese tiempo, en la iglesia, se había acordado. Muchos hermanos en ese momento acordaron poner todos sus bienes en venta y todas esas posesiones y todas las ganancias que cogían de esas las iban a poner en una bolsa en común. Era algo voluntario, no había obligación, nadie estaba obligado. Y varias personas lo hicieron, entre ellas lo hicieron Ananías y Zafira. Ellos vinieron a los apóstoles y les dijeron, hemos hecho lo que prometimos hacer y aquí están las ganancias. Pero ellos se habían quedado con una parte del dinero. Y el Señor movió a Pedro a decirle a Ananías, Ananías, ¿por qué Satanás ha llenado tu corazón para mentirle al Espíritu Santo? Satanás había llenado el corazón del hombre. No se trataba solo de la mentira, sino que Satanás había llenado su corazón para mentirle al Espíritu Santo. Y en ese momento cayó muerto. Y más adelante pasó exactamente lo mismo con su esposa y también murió. Esto no quiere decir que todo el que mienta va a caer muerto instantáneamente. No, la idea con ese terrible hecho era llamar la atención de la iglesia primitiva y además llamar la atención de todos nosotros para mostrarnos lo importante o lo terrible que es la mentira, mostrar lo horrible de la mentira. La mentira es algo canalla. Desde nuestro punto de vista, como cristianos, mentir es indicar que tenemos una afinidad con el diablo. Y un mentiroso habitual, pertenece al reino del diablo, cuyo ser entero es una mentira. Él es el padre de la mentira. No hay verdad en él. Él es la encarnación del mal. Y mentir es lo que le enseña a otros a hacer. Así dice el apóstol en su epístola a estos creyentes, como nuevos hombres y mujeres vestidos de ese nuevo hombre que está ahora en usted. Dejen de mentir, les está diciendo, y digan la verdad cada uno a su prójimo, porque si no lo hacen, están transmitiendo la idea de que todavía están bajo las garras del diablo y de que pertenecen a su reino. Pero eso no es cierto para nosotros que somos cristianos. Como el mismo apóstol Juan en la primera epístola nos dice, sabemos que somos de Dios y que todo el mundo yace bajo el poder del maligno.
Cuando deja de mentir, usted está haciendo algo que es totalmente diferente a la forma en que se hace normalmente en el mundo. El mundo simplemente se preocupa por una fachada, por una apariencia. Y no puede hacerlo de una manera cristiana, porque ellos están en la doctrina del diablo. Entonces, deje de mentir. Y debe dejar, porque el primer pecado del hombre fue el resultado de una mentira. En otras palabras, el mundo es como es por una mentira. ¿Recuerdan? La segunda de Pablo en 2 de Corintios 11:3 lo dice: pero temo que así como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. La causa de ese primer pecado fue la mentira que el diablo le susurró a Eva. Era una mentira sobre el carácter de Dios, era una mentira sobre el ser de Dios. Le dijo: ¿Dios ha dicho? Satanás le dice a Eva que Dios miente al decir que es bueno y que le ama. Pero la verdad es completamente lo contrario. Satanás es el mentiroso y el padre de mentira. Le mintió a Eva al decirle que se convertiría en una diosa el día que comiera esa fruta prohibida. Seréis igual a él y entonces realmente tendréis vuestros derechos, le dijo Satanás a Eva. Eva, Dios está en su contra. Esa era la mentira del diablo y esa fue la causa del problema, fue lo que condujo a la caída y lo que llevó a la humanidad a lo que conocemos hoy. Eso es lo que explica el estado del mundo en este momento. El pecado original inició con una mentira. Usted tiene que darse cuenta de lo terrible que es la mentira, de lo que causó, de lo que provocó. Debe dejar de mentir, porque mentir es la característica más prominente y común de una vida de pecado. Piense cuando comete este pecado de la mentira. Cuando lo comete no quiere que nadie se entere, que nadie lo sepa, así que dice otra mentira. Y como ha dicho esa mentira, tiene que cubrirla con otra más, y luego otra más, y así sucesivamente. Es una progresión sin fin, se multiplica y se multiplica hasta que toda la vida se convierte en una mentira y una farsa. Recuerdo que un hermano dijo que había estudiado en el seminario por las redes sociales y no lo había hecho. Esa mentira le llevó a mentir otra vez y otra vez más, hasta que en un momento fue confrontado. Qué vergüenza sintió él. ¿Hay algo, alguna cosa, me pregunto, que cause tanta infelicidad y miseria en este mundo como mentir? La mentira causa infelicidad. ¿No? Hay unas palabras que todas las veces es lo mismo, no puedo con ellas. La mentira despierta sospechas de su carácter. La mentira le quita felicidad, reposo, tranquilidad y falta de confianza. Si tan solo se pudiera desterrar por completo la mentira, ¿qué cargas se levantarían de las mentes y de los corazones? ¿Y qué estragos causa la mentira? Causa el desamor, tristeza, sufrimiento a personas inocentes. Por eso es que el apóstol está diciendo estas palabras: dejen de inmediato la falsedad. Y muchas veces notamos otros pecados escondidos cuando nos damos cuenta de que alguien ha mentido. Si una persona habla mucho acerca de él, de su familia, de lo buen cristiano que es, de la gran persona que es, si trata de impresionar a la gente de que es importante, muy seguramente va a mentir. Y más rápido cae un mentiroso que un cojo. Por eso es que en Proverbios dice esas palabras: aún el necio, cuando calla, es tenido por sabio. Cuando cierra los labios es prudente. Porque se conoce a las personas cuando hablan. Y si en la comunicación busca ser elogiado por lo que hace,
va a mentir para que todo el mundo piense bien de él y de todos los de él y de todas sus circunstancias, y el problema es que todos nos vamos a dar cuenta, todos lo vamos a ver. Eso es terrible. Y yo les digo que inclusive estas palabras del apóstol me confrontan a mí. Constantemente estoy leyendo comentaristas, y como decía Javier, comentaristas son aquellos que comentan acerca de los textos. Estoy escuchando sermones y quiero ser verdadero al momento de hacer el sermón, pero uso material de otros que escribieron y estoy todas las semanas luchando para no pasar esa línea y tomar material de otros. ¿O cuánto puedo usar para que no sea un plagio? Esas son mis luchas semana a semana. Mis hermanos, decir mentiras es común, es más común de lo que usted acepta que es. Algunas veces hacen declaraciones erróneas, otras veces inventan cosas, otras veces mienten al quedarse callados. Simplemente ocultando la verdad o reteniendo algo de información es mentir. También miente cuando exagera los números o le adiciona detalles a una historia. Si tiene una historia que contar y le agrega algunos detalles y la historia se hace más entretenida, ¿cierto? La cuenta un día y la gente se maravilla. Y cada vez que la cuenta, le adiciona algo de salsa al taco. Va a llegar el momento en que nada de esa historia es verdad. Ha sido tan exagerado que no es nada más que una mentira. ¿Y por qué la humanidad hace esto? ¿Por qué exagerar? ¿Por qué añadir a las cosas? ¿Por qué retener? ¿Por qué fabricar? ¿Por qué inventar? El propósito de eso es alimentar el yo y la autoestima. Así que mentimos y construimos una fachada. Nos ponemos la ropa de camuflaje, pareciendo ser algo que en realidad no somos. No hay nada que finalmente muestre el carácter real y sucio del pecado como la mentira. Si hiciéramos una encuesta a un grupo de personas, si les preguntáramos, ¿qué piensan de un hombre que es mentiroso? Yo creo que todos serían unánimes. No hay nada que haya, no hay nada, incluso en aquellas personas que están fuera del cristianismo, no hay nadie que rechace tanto al mentiroso como la humanidad. Toda la naturaleza humana rechaza al mentiroso. Y sin embargo, aunque todos estemos de acuerdo con esto, en teoría, mentir es de lo más común. Es el pecado más universal de todos. Algunos son culpables de ciertos pecados, algunos somos culpables de otros pecados, pero aquí hay algo que es común para todos los hombres. Y aunque lo odia y lo desprecia y lo denuncie, es culpable de ello. La mentira revela la naturaleza del pecado, porque no es meramente una cuestión de actos en la superficie, sino es una expresión de la personalidad del hombre desde la caída. Y todo gira en torno a ese yo. Qué cosa tan terrible, profunda y sutil es el pecado. Una mentira es una cosa que sale de las profundidades del ser de un hombre. Cuán odiosa y sucia es la mentira. No hay nada que muestre más claramente la naturaleza pecaminosa que la mentira. No importa cuán refinado sea, no importa cuán culta sea la persona. Si se manifiesta en todos los círculos, se manifiesta en la alta sociedad como en el estrato cero. Está en todas partes. Y sí, por supuesto, se hace diferente en cada estrato. Algunos son mentirosos de cuello blanco, otros son mentirosos de cuello azul y otros somos mentirosos, ustedes y yo. Unos mienten desde el gobierno, otros mienten desde las disidencias y otros mienten desde la primera línea. La forma en que se hace no es lo que importa, pero a medida que se vuelve más refinado, se vuelve más sutil
Y cada vez las personas se vuelven mucho más hipócritas, falsos e hipócritas. Se dice de algunas personas, que esa es su característica principal. En Colombia hay algunas regiones que decimos, allá son todos hipócritas, allá son todos falsos, porque son sutiles en la mentira. Otros no son tan sutiles, igual son mentirosos, porque la mentira es común. Hay mentirosos descarados y hay mentirosos inteligentes y astutos. Pero para Dios nada está oculto, por más astuto que sea. La mentira muestra claramente la profundidad del pecado. La mentira muestra el poder del pecado. Aunque hoy diga que rechaza la mentira, lo sigue haciendo. Y lo que debe hacer es lo que nos está diciendo Pablo en sus palabras. Debe hablar verdad en todo lugar. Pero aún es más importante hablar verdad dentro de la iglesia. Noten el texto. Por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablad verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Es en la iglesia que somos miembros los unos de los otros. La iglesia es el cuerpo de Cristo, y como cuerpo de Cristo, todos los miembros están unidos a la cabeza y recibiendo el mismo suministro de sangre. El cuerpo es uno, todos somos parte del mismo cuerpo. No mientan unos a otros, es lo que está diciendo el apóstol, sino que hable verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Aquí Pablo está tratando con todo el asunto de la mentira en el contexto de la iglesia, y todos somos miembros el uno del otro. Si le dice una mentira a otro miembro, realmente se está dañando a usted mismo. En cierto sentido, se está mintiendo a usted mismo. No existe nada, o no existe tal cosa como la existencia independiente. Ningún hombre vive para sí mismo. De modo que mentirle a otro miembro del mismo cuerpo es mentirse a sí mismo. Se está haciendo daño a usted mismo, porque está haciendo daño al cuerpo al que pertenece. Piensen esto, ¿podría usted comer algo dañado sin hacerse daño? Un yogur dañado, una comida dañada. ¿Podría comer un alimento pasado de la fecha de vencimiento sin que le haga daño? Bueno, hay algunos que se los comen así, no les pasa nada. Pero normalmente si se come algo dañado va a sufrir su sistema digestivo. Pero no solamente su sistema digestivo, va a sufrirlo todo su ser va a sufrir. No es solo el estómago el que sufre todo. Somos miembros el uno del otro, piénselo así. ¿Cómo puede haber compañerismo si hay mentira? Es exactamente lo contrario a la verdadera comunión, ¿cierto? Lo que hace posible el compañerismo es la confianza mutua. Un sentimiento de que pueden confiar en otros y por lo tanto pueden hablar y hablar libremente a otro, se puede dar basado en la confianza, en la verdad. Pero en el momento en que ahí, en esa relación, entra la mentira, la comunión se destruye. Ya no hay libertad. Ya no se sabe cuánto se le puede creer a una persona que ha dicho una mentira. No se sabe en cuánto podemos confiar en esa persona. Cuando se rompe el compañerismo, se inicia un estado policial o de policía. Todo el tiempo está uno viendo, ¿me está hablando la verdad? ¿Me está diciendo la verdad? ¿Eso es verdad lo que está diciendo? ¿Lo que dijo? Todo el tiempo. ¿Por qué pasa esto? Porque se destruye la comunión. Mentir destruye el compañerismo. La mentira hace imposible la unidad, ya que corta de raíz toda la doctrina de la iglesia. La doctrina de la iglesia la proclamamos y decimos es verdad. Cuando entra la mentira ya se destruye.
El mal. ¿Cómo puede haber confianza cuando todo es pretensión y farsa y actuación? Y todo se basa en engaños y mentiras. Eso es lo que es el mundo, eso es lo que vemos afuera. Pero entre los cristianos, tal conducta debería ser imposible. Ustedes son los hijos de Dios, los hijos de la luz, pertenecen a la verdad. Son los hijos de aquel que dijo: Dios no puede mentir. Y no debe mentir, porque ese es el ejemplo. Satanás es el padre de mentira. Cuando está mintiendo, se parece a él. Dejen de lado la mentira y hablen la verdad unos a otros, demostrando que así son hechos nuevos hombres y mujeres. Son hermanos y hijos del Dios viviente. Por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablad verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros.